tardes a todos y bienvenidos a este panel de conversación de Energear. Mi nombre es Patricia Dárez, soy directora de 350 Renewables. Somos asesores técnicos para proyectos de energía renovable con especial foco en América Latina y voy a ser la moderadora de hoy. El panel de hoy se titula PMGDs y generación distribuida como oportunidad en el sector renovable de Chile. Y para nuestra audiencia, para que los que puede que no estén muy puestos al día con qué es un PMGD, explicar que un PMGD se refiere en Chile a proyectos de generación normalmente distribuida. Un PMG sería conectado en transmisión y PMGD en distribución, y están por debajo de los 9 megas. En el caso de la fotovoltaica serían 9 megawatts AC y tienen algunas condiciones especiales, como por ejemplo que tienen capacidad de autodespacho, se conectan normalmente en distribución y pueden decidir si quieren inyectar al mercado spot o quieren optar por un precio estabilizado, que creo recordar que es el precio de nudo a largo plazo, aunque seguro que Teresita ahora nos va a dar una buena recapitulación del tema. Bueno, y tengo el honor de compartir este panel con grandes profesionales. Voy a presentarles brevemente. Tengo a Teresita Vial, que es directora de Accesol y se dedica también a las asesorías legales. Tengo a Dylan Ratney, que es CEO de Verano Capital, IPP, desarrollan proyectos de energías renovables. Miguel Covarrubias, el Sales Manager de Ginkgo Solar para la región andina. Miguel, obviamente siendo de Ginkgo Solar, se dedica a la tecnología, módulos fotovoltaicos. Sven Gislin, el CEO de iEnergía, una empresa que, bueno, hace un poco de todo, pero les voy a decir que son EPC. Y Pérez Soria, que es el Renewable Energy Marketing Area Manager de Circuitor, que hace monitoreo de plantas y también temas de escala. Así que bienvenidos a todos. Como veis, tenemos todo el espectro y todas las perspectivas para tratar el tema de los PMGDs. Así que voy a empezar con un poco de contexto para ponernos a lo mejor a los miembros de la audiencia que a lo mejor no están tan metidos en el tema generación distribuida o en el mercado de Chile o en PMGDs específicamente. Vamos a empezar de lo macro hacia lo más micro. Entonces, la pregunta que voy a hacer es, ¿cómo veis la importancia de la generación distribuida para el sistema eléctrico y el proceso de descarbonización? Entendido este proceso de descarbonización como llegar a cero emisiones, no simplemente sacar el carbón de la matriz energética, que a veces esos dos términos en Chile parece que se confunden. Y acá me podéis hablar de un poco de lo que queráis o de lo que creáis importante, no solo de PMGDs, porque eso es una parte de la generación distribuida, pero también tenemos net billing, tenemos potencialmente microgrids, hay otras formas de generación distribuida, podemos hablar de almacenamiento y un tema clave también. Esto es algo que nos puede ayudar en los problemas de transmisión que tenemos un poco endémicos, no solamente en Chile, sino también en América Latina. ¿Qué beneficios sistémicos trae? ¿Puede ayudar esto a bajar los precios de la energía? Y contarnos un poco también desde la perspectiva individual de cada uno de vosotros que venís de industrias muy diferentes. Si queréis, empiezo con Teresita. Gracias, Pati. Bueno, saludar a todos los que nos están mirando y escuchando. Y claro, bueno, la generación distribuida es un elemento esencial, considero yo, en la descarbonización de la matriz y, como dices tú, en la introducción de energía renovable en la matriz, digamos. El plan de Chile es lograr una matriz 100% renovable, y eso trae muchos desafíos, principalmente en infraestructura, como lo indicaste tú. Bueno, Chile es un país largo y por lo tanto así tienen que ser las líneas de transmisión, digamos, con todo lo que eso implica, costos no solo monetarios, sino que también ambientales, y por lo tanto aquí la generación distribuida cumple un papel primordial, porque la generación distribuida está cerca del centro de consumo, y por lo tanto no requiere de infraestructura, digamos, de transporte de la energía de gran envergadura. Ocupa las líneas de distribución y de transmisión zonal. Y por lo tanto es clave, digamos, para poder avanzar en paralelo con los proyectos grandes, que sin duda también son muy importantes, o el hidrógeno, que es la meta de Chile, digamos,
potenciar la generación distribuida, tanto en su formato de PMGD, que son ya más grandes, digamos, y que por supuesto dan más aporte de energía a la red, pero también en net billing, que hace que baje un poco también la demanda, que un poco se necesita, digamos, un poco regular la demanda, y microgrid, y convertir un poco al consumidor en prosumidor, digamos. Es importante para aliviar la carga que tienen los proyectos grandes y los proyectos y las líneas de transmisión. Eso básicamente. Excelente, y que nos hagamos más activos en el mercado de la electricidad, no solamente consumirla. Tal cual. Dylan, ¿cómo lo ves Sí, tú? sí, hola, muchas gracias por tenernos acá en esta conversación. Bueno, para seguir un poco complementando la verdad que lo que ha resumido bastante bien la Teresita, creo que la gracia de este tipo de generación a una escala un poco más chica, yo creo que facilita dos cosas. Uno es que facilita bastante la inversión. Si estamos hablando de un proyecto de 100, 200 megas, siempre se mete en un financiamiento mucho más complejo. Entonces, lo primero es la cantidad de proyectos mira, si estamos hablando de cantidad de proyectos, la gran mayoría de los proyectos que se conectan, que se financian hoy día, son PMGD, hablando de Chile, por supuesto. Y eso es porque no necesariamente requiere un project finance desde una etapa preliminar. Es muy factible que alguien, una empresa como la nuestra, que principalmente somos desarrolladores, EPCistas, podemos decir, mira, estamos bien por ahora, vamos a financiar el proyecto y después buscamos con quién lo podemos financiar. Entonces facilita en general la construcción de una manera mucho más masiva los proyectos renovables en Chile. En segundo lugar, hablando netamente de terrenos y lugares para hacer proyectos, permite, como dijo Teresita, acercarnos mucho más con la demanda, el consumo. Donde se puede hacer PMGD son zonas donde hay la infraestructura eléctrica en distribución que permite que alguien hace el proyecto, que sea factible de conexión. Y por lo general, casi siempre están en zonas de alto consumo. Estamos hablando de zonas cerca de Santiago. Y en esas zonas es muy difícil encontrar un proyecto, un terreno de 200 hectáreas, que no tiene problema de ningún tipo. Muchas veces la radiación es un poco más baja, no da para un proyecto grande. Entonces permite acceder más cerca al proyecto del consumo, que obviamente baja lo que son las pérdidas, que al final afecta al consumidor final. Y eso es muy importante porque muchas veces el consumidor final que tiene que pagar esos viajes, que requiere de alguien del norte de Chile, inyecte su energía para que lo pueda evacuar cerca de Santiago, por ejemplo. Excelente, sí. Y es el gran fuerte de la distribuida, exactamente lo que acabas de decir, o sea, estar al lado del consumo. No sé si Sven o Sí, Pere me levanta la bueno, mano, pero primero voy con Sven, ¿vale? no hay problema. Bueno, también saludarlos a todos, muchas gracias por la oportunidad. Y solo para complementar un poquitito lo que dijeron los dos, completamente de acuerdo con la apreciación tanto de Teresita como de Dylan. Y con respecto a los beneficios, yo creo que también es importante ahí que el mundo PMG, ¿cierto?, saquemos un poquito la voz y hagamos ver que tiene beneficios importantes para el sistema. Yo creo que acá se pierde quizás de repente un poquitito de foco y los PMGD solemos pelear mucho, ¿cierto? Con las distribuidoras sobre todo, porque por ahí nos ven un poquito como cacho. Pero los PMGD, la verdad que traen un beneficio muy importante a la estabilidad del sistema. La verdad que estamos financiando a las distribuidoras el mejoramiento y la actualización de todas sus redes de distribución, que no es algo menor. Finalmente, el que haya generación desparramada por toda la red de distribución, a veces incluso en el último punto donde llega el alimentador para darle energía a una casita, ¿cierto?, que está bastante lejos y que por lo mismo tiene por ahí condiciones de calidad de energía bastante precarias. Lo que estamos haciendo nosotros también es mejorar mucho la infraestructura de todas las redes de distribución. Y eso también es un beneficio importante para el sistema, ¿no? Yo creo que es un punto clave y que se vende muy poco. O sea, como que las comunidades no tienen mucho esa idea necesariamente siempre de que cuando se va a conectar una planta de generación distribuida, les toca mejorar la infraestructura o las redes de distribución, lo cual
lleva a beneficios importantes directamente a la gente que vive cerca de ese proyecto. Y muchas veces el miedo es el contrario. Te dicen, ay, se va a conectar una planta solar, se me va a cortar la luz. Y la conclusión debería ser un poco la contraria. O sea, te debería mejorar la red de distribución porque se está haciendo una inversión en esa infraestructura. Pere, adelante. Sí, buenas tardes a todas y a todos Buenas tardes. y gracias sobre todo pues, a Energear por la oportunidad de participar y de conectarnos con todo el mundo desde cada uno de los rincones en los que estamos. A mí me gusta, ya que estamos hablando de la generación distribuida en general, hablar de que esa es una de las palancas para la democratización de la energía, ¿no? Es decir, que en la energía participamos todos y todas y no solamente es algo en lo que la mayoría de las personas, empresarios, pues se sienten mejor o peor tratados por su compañía comercializadora y parece como que no pueden hacer nada. Durante años el sistema energético era unidireccional y a partir de los últimos años se está reconvirtiendo de una manera muy rápida. De hecho, podríamos utilizar la terminología inglesa para decir que dramáticamente bidireccional. Entonces, la democratización de la energía es muy importante y uno de los términos que está cogiendo mayor fuerza es el tema de las comunidades energéticas, es decir, grupos de personas que deciden poner sus ahorros en el montaje de una instalación fotovoltaica de pequeña potencia cercana a sus lugares de consumo, reuniendo y, por lo tanto, optimizando las labores de ejecución de esa instalación para ser suministrados. Y hay otro punto muy importante y que además va a colación de todo lo que vamos a ir hablando durante esta hora, y es que hay que tener en cuenta que la tendencia es a electrificar la demanda. Es decir, que si vamos a hacer que prácticamente todo funcione de manera eléctrica para evitar el uso de combustibles, no solo para aquellos usos en los cuales podamos pensar que es producir electricidad con combustibles, sino para todos aquellos usos que estamos usando combustibles directamente, en muchos casos se va a electrificar esa demanda, lo cual necesita de mucha más generación de electricidad y que esa generación esté cerca de los consumos. Y ojalá lo más rápido posible, porque las líneas de transmisión, por lo menos parte de lo que hemos visto hasta ahora, la experiencia nos dice que a veces son un poco complicados como proyectos de infraestructura, sobre todo si tienes un país que tiene miles y miles de kilómetros. Así que sí, efectivamente. Miguel, me faltas tú, el punto de vista del fabricante de tecnología, módulos, paneles. Muchas gracias primero que todo por la invitación y a Energear por la participación en el panel. A ver, un poco complementando principalmente lo mencionado por Dylan, yo más allá de fabricante y a modo medio personal, digamos, creo que el PMGD y la generación distribuida también genera bastante desarrollo de capacidades locales. Lo que vemos que en utility de repente no es tan marcado todas las capacidades locales que ha generado un mundo de generación distribuida y PMGD en particular apoya mucho la industria solar, el mismo creación de comisiones y una serie de agrupaciones que permiten empujar el tema solar se da también a raíz de, creo yo, primero del tema de generación distribuida y ya un poco más de PMG, así que creo que esa es un poco la visión personal, un poco la visión más de Jinko, y como fabricante nosotros vemos el tema de PMG como la sustentabilidad a largo plazo de la empresa, si bien y está claro, no tenemos ningún problema con utility, a cierto punto la sustentabilidad de proyectos de escala tipo PMGE hacen mucho más sustentable y nos permiten tener una demanda un poco más estable en el largo plazo. Entonces, básicamente sería esos dos puntos. Sería uno, desarrollo local, que creemos que, para mí particularmente, creo que es fundamental. Y un poco la sustentabilidad del tema solar, no estar basado necesariamente en licitaciones de grandes proyectos, sino que más bien en un flujo constante de PMGD o de generación distribuida en el largo plazo, que nos permitan
estabilidad en la demanda de módulos. Por ahí Excelente. va mi aporte. Súper. A ver, os he dicho antes que íbamos a ir de lo macro a lo más micro, entonces os he preguntado sobre vuestra visión de la generación distribuida en general. Voy a meterme ahora en Chile y en el mercado PMGD como para centrarnos un poquito más en el tema que nos trae a este panel. ¿Cómo veis el mercado de PMGDs en Chile desde las diferentes perspectivas? ¿Y por qué estoy haciendo esta pregunta? Bueno, ya han hecho una pregunta en el chat, ha sido la primera que ha entrado a los primeros 10 segundos de panel, nos ha dicho que hablemos un poco del cambio legislativo, que va a hablar de los PMGDs. No hace falta que os metáis tanto en el cambio legislativo porque va a ser la próxima pregunta que os voy a hacer, pero si queréis tocarlo un poco de manera tangencial, ¿cómo estáis viendo que es la tendencia? ¿Cómo está afectando, siendo afectado el mercado PMGD, ya sea por la regulación, por los cambios que están sucediendo, porque obviamente tenemos un mercado más maduro en Chile del que teníamos hace 4 o 5 años? Y voy a empezar por Dylan, porque, bueno, al final de todo el panel, él es el que está representando una empresa que está desarrollando en primera línea estos proyectos, entonces va a tener una visión bastante interesante, creo. Perfecto. Bueno, PMGD siempre ha sido, de hecho, nuestro nicho desde el 2012, desde que llegáramos a Chile. Así que hemos pasado por mucho tiempo, muchos diferentes desafíos que van cambiando con el mercado PMGD, pero últimamente estamos, digamos, gozando de este efecto, lo que ha producido el cambio, que estamos ahora con una oferta un poco más limitada. Y nosotros siempre hemos creído mucho en lo que son PMGD y la forma y la manera de poder financiarla. El otro beneficio que comentaste, Patricia, como el hecho de que sea autodespacho y tiene una serie de ventajas. Y ahora, más que nada, cuando el gobierno de Chile ha tomado para nosotros la buena decisión de asegurar algo, aunque sea limitado a 14 años, aunque tiene su término de cuando puedes entrar en ese periodo transitorio, por lo menos dan certidumbre, dan certeza a diferentes inversionistas. Eso permite que gente grupos como nuestro grupo, Verano Capital, que tenemos un portafolio de proyectos ahora para poder ofrecerlo al mercado y con la garantía de esos flujos futuros, hace un efecto importante en cuanto al financiamiento. Entonces, creemos que para esta etapa, que es lo último del reglamento actual, es un beneficio para los vendedores de proyectos y más que los de nosotros que entendemos muy bien cómo desarrollar, cuáles son los desafíos, porque poder desarrollar en Chile un PMGD no es fácil para nada. Muchas veces igual de difícil que difícil que un proyecto grande. Así que eso, en cuanto a, bueno, voy a limitar un poco mi respuesta para la próxima que viene, pero no, tampoco creemos que este mercado va a morir. Cuando después del transitorio creemos que va a cambiar un poco, pero crear nuevas oportunidades, entonces eso podemos tocar un poco más adelante. Pero en resumen, para ti ha sido positivo que se limite la incertidumbre más allá de que pueda haber cosas no tan buenas del cambio de legislación. Es bueno simplemente saber cuáles son los plazos y que haya una limitación de esa incertidumbre que ha estado un poco colgando casi 1 año y medio, 2 años. Exactamente, sí, sin duda. Antes, aunque el sistema existía, siempre había existido, había el miedo, la incertidumbre. El rumor, había un rumor. Claro, y algo que podría terminar en 4 años. Entonces, sí. Ahora sabemos cuándo, cómo va a funcionar y eso es la tranquilidad que buscan diferentes inversionistas. Vale, genial. Entonces, sí, misma pregunta para Sven. ¿Cómo ves el mercado PMGD en Chile? ¿Apogeo, retirada? ¿Cómo ves los cambios? En constante transiente, la verdad. Yo creo que efectivamente los PMGD pasaron, bueno, primero hubo mucho interés en el mundo PMGD y se desarrolló muy rápido por todos los beneficios que tenía, ¿no? Dylan mencionó el tema del autodespacho, está además decir el precio estabilizado también, que hasta hace unos meses atrás también era bastante mejor que el que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, todo eso permitió que haya mucho interés. Y lo que sí ha pasado últimamente creo que es que bueno, no sé si lamentablemente uno podría decir quizás, que la velocidad de
de creación de proyectos, de generación, de construcción, es sin duda mucho más rápida que la velocidad con la que las redes de distribución, ¿cierto? Una infraestructura evoluciona. Entonces, yo creo que también hay un efecto de que las redes de distribución se han ido llenando, cada vez ¿cierto? Más difícil encontrar PMGD, cada uno tiene que irse más al sur quizás para encontrarlo. Entonces, creo que eso genera efectivamente que haya habido quizás un poquito de ralentización. Pero por otro lado, se produce lo que comentó Dylan, que con el nuevo DS88 y el transitorio hay una verdadera carrera para parar la mayor cantidad de proyectos posibles. Entonces eso fue un segundo aire que se nota mucho hoy día sin duda hay mucha demanda de proyectos y poca oferta. Y bueno, y más adelante yo creo que, como dice Adrián, esto no va a morir. Lo que va a pasar es que yo imagino que en algún momento las redes de distribución sí van a empezar a mejorar, se va a generar un poquito más de capacidad en las subestaciones. Y por otro lado, el mercado se ajusta. El otro día hablando con alguien que viene de Europa a hacer desarrollo acá, me comentaba, bueno, cuando yo partí esto en Europa, la inversión era 5 veces la que es hoy día y la TIR también era más de un 20%. Esos números hoy día no existen, pero sigue el interés. Y más adelante quizás todos tengamos que apretarnos un poquitito, pero finalmente la industria no va a morir. Esto yo creo que es algo que va a estar en constante evolución y en la medida que el país crezca y que crezca la demanda de energía, entonces deberíamos seguir hacia adelante. O sea, va a estar intenso los siguientes 18 meses, Sven. Seguro que sí. No sé si querría estar metida en el mundo de la construcción porque olvídate un poco de vacaciones hasta el 2023. Así es. Bien, Pere, ¿algún comentario con respecto a la consulta? ¿Cómo ves el mercado PMGD en Chile? Sí, yo quería poner un apunte un poco. El panel ciertamente va optimista, pero sobre todo hacer el apunte de que realmente todos los cambios legislativos son mejorables, pero si tomamos en perspectiva lo que pasamos, por ejemplo, en España, cuando en el 2012, después de que en el 2008 el 50% de la fotovoltaica del mundo se había instalado en España, en el 2012 hubo una caída a cero, porque realmente el sector se había sobredesarrollado para las expectativas que tenía el gobierno y, por lo tanto, se entró en un déficit de tarifa porque en aquel momento pues, eran feed-in tariff los proyectos, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora haya este periodo de transición, de que proyectos que ya estaban prácticamente a punto de entrar a tener la fase de construcción puedan tener ese periodo asegurado de mantenerse en el esquema de tarifas para el cual fueron diseñados es muy importante y pienso que eso, visto desde acá, desde este lado del Atlántico, creo que hay que valorarlo en su justa medida. Y por otro lado... Tienes razón, tienes toda la razón. O sea, solo decirte que lo peleamos. O sea, hay muchas personas, no iba a ser siempre así, hubo que pelearlo mucho, pero yo creo que tienes razón en que en Chile se intenta siempre mantener un poco un marco regulatorio que sea estable. Hay como una cultura más en ese sentido. Seguridad jurídica. Pero también porque el Estado no se mete mucho, porque se intenta dejar también al mercado que haga su tema, entonces no puedes tener una sin la otra. Así es que muy sí, importante. Perdón, te he cortado. Sí, no, tenemos que hacer un debate, pero es muy importante porque fíjate que estos días estamos defendiendo que el gobierno de Francia ha lanzado un tema de revisión retroactiva de las tarifas de los proyectos de más de 300 kilovatios que están inyectando a red en estructura de autoconsumo, por ejemplo, y el propio Senado francés es el que ha puesto el stop al gobierno diciendo no podemos generar inseguridad jurídica. Eso es muy importante para un país. Sí, totalmente. Miguel, me faltas tú y voy a empezar la siguiente pregunta contigo porque es la segunda vez que te dejo para el último. Está bien. Mira, yo veo también bastante positivo. La certeza jurídica un poco ha dado pie a que se reactive la tasa de proyectos. En particular en PMG, en área PMG, nosotros como empresa también tenemos un crecimiento bastante importante que va un poco de la mano con lo mencionado y también con el cambio normativo en cuanto a que
el crecimiento que vemos para el próximo año casi duplica lo que se hizo este año, no solo en PMG, sino que en generación distribuida también. Hay una madurez de mercado bastante importante que ha optimizado costos, junto con el tema optimización de tecnología, que es un tema que quizás podemos tocar después, y eso lo vemos el 2021, vemos que tanto como fabricante como mercado vemos como una resiliencia, una buena cualidad de ambas partes, y de alguna manera el mercado a poco con la nueva normativa se va a ir acomodando para seguir la tasa de proyectos. Yo creo que no veo una decreción en el mediano plazo. Hay momentos y momentos, hay veces que se aceleran y veces que se ralentizan los proyectos, pero creemos que el PMGD en sí llegó, digamos, hace un buen tiempo para quedarse, pero un poco como mencionaban, todas las ventajas que puede traer un PMGD en el sistema. Así que en términos de números, nosotros vemos súper positivo el tema de PMGD. Súper, genial. Vale, la siguiente pregunta. Estamos llegando ahora, cumpliendo 30 minutos, vamos a estar 1 hora en este panel de conversación, entonces he dejado como para justo en el centro del panel la pregunta que yo creo que tiene todo el mundo en la cabeza, que es, bueno, sabemos que recientemente hemos visto un cambio legislativo, los PMGDs han pasado de estar regulados por el Decreto Supremo 244 a estar regulado por el Decreto Supremo 88. Hay un periodo de transición que se permite en ese Decreto Supremo 88 para que ciertos proyectos que cumplan ciertas condiciones puedan mantenerse durante un régimen que creo que es de 13-14 años en las condiciones que tenían en el Decreto Supremo 244. Entonces, lo que os voy a preguntar a cada uno de vosotros es qué puntos positivos hay y qué os preocupa. Y también tener en cuenta que mucha gente de la audiencia a lo mejor no está tan metida en el tema, entonces si podéis darnos como un overview, tal vez esa se lo voy a dejar a Teresita porque creo que es la que está más metida en este tema, pero sobre cuáles son los cambios legislativos que hemos visto. O sea, hemos visto cambios al precio estabilizado, qué condiciones tienen que cumplir esos proyectos para mantenerse en el transitorio, ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué veis en este cambio legislativo, qué veis como puntos positivos? Que los ha habido, o sea, yo creo que el precio estabilizado ha tenido muchas críticas, pero muchos cambios sí que han tenido puntos positivos. ¿Y qué os preocupa de los cambios que ha habido, de los que pueden venir? Empiezo por Miguel porque ha respondido el último las otras 2 preguntas. Mira, como fabricante no estamos muy metidos en el detalle de todos los cambios normativos, y vemos un poco el cambio más bien práctico en la última línea, digamos, de lo que genera el cambio. Nosotros, no sé si venía un poco después la pregunta, nosotros de alguna manera también estamos adaptando nuestra oferta, no solo los cambios en Chile, sino que también a los cambios en otros mercados, y poco a poco hemos empezado a incorporar el tema de baterías dentro de nuestro portafolio, lo que de alguna manera se adapta de cierta forma a los cambios que trajo el DS88. Entonces, está bastante relacionado, yo creo, porque, o sea, el tema baterías se puede hablar como algo... a ver, ¿cómo decirlo? Si el precio estabilizado antes era un precio y nos quedábamos con el precio de nudo, creo que es a largo o a corto plazo. Teresita, a lo mejor me puedes ayudar ahí. Corto. Ya, el precio de nudo a corto plazo. Vale, y ahora en vez de tener un valor, lo que vamos a tener son 6. Entonces, sí, claro. Obviamente eso significa que si estás generando de día y todos los PMGDs están generando de día en tu zona, pues lo más probable es que ese precio vaya a bajar porque haya una saturación, o incluso en algunos casos puede haber una sobresaturación de esos puntos de conexión. Por lo tanto, puede ser una forma de que entre ese almacenamiento o que entren otros modelos de negocio que intenten hacer uso de precios estabilizados a horas donde no es la hora principal de generación solar, y a lo mejor es una forma de que entren estas nuevas tecnologías. Así que creo que es un buen punto, Miguel. Eso estamos viendo nosotros a poco de alguna manera, y quizás Dylan puede tener más cercanía con el tema. Estamos viendo diseños de plantas con la alternativa de baterías, no necesariamente poner la batería en un inicio, pero ya empezando a planificar, esperando que bajen también un poco los costos de la batería,
empezando a planificar el sistema con batería y de alguna manera adaptándose al nuevo decreto. Vemos ahí siempre nuestra ilusión como buen fabricante es que la solar se tome en la noche también, y con ello de alguna manera la oferta de baterías que estamos incorporando cumpla, digamos, y logre apoyar ese objetivo. Tal vez no la noche completa, pero por lo menos de las 8 de la tarde a las 12 de la noche esperemos ver más generación solar con almacenamiento. Claro. Teresita, mira, Teresita, te voy a hacer un poco la trampa, porque me ha hecho una pregunta Matías de Amato, que querría saber si podemos hablar en profundidad sobre los cambios legislativos, de cómo van a afectar a los PMGDs. Y yo creo que en este panel probablemente eres tú la que mejor has visto este tema. Si alguien más quiere meter la cuchara, sin problema, no hay ningún problema. Pero a lo mejor tú nos puedes ayudar con eso, como a ir un poquito más desde cuáles son los cambios principales que tú ves del régimen actual, previo al régimen actual, y cuáles son las condiciones que hay que cumplir en ese artículo transitorio. Sí, claro, no hay problema. Mira, colgándome un poco de la pregunta anterior, y creo que eso demuestra lo maduro y lo fuerte que es el mercado del PMGD. Los cambios legislativos que en un principio todos creíamos que iban a impactar mucho, digamos, y teníamos ese temor, no lo fueron tanto, digamos. O sea, no hubo, o hasta el minuto, no había un gran impacto, y de hecho en una de las ponencias más temprano de la mañana de financiamiento, los ponentes relacionados a bancos comentaban que ellos continuaban con el interés, digamos, en este tipo de proyectos luego de pasado el transitorio, digamos, entonces con el nuevo precio. Que por supuesto se van a tener que ajustar ciertas cosas, digamos, porque cambia el modelo, pero que ellos en ningún caso ven como una retirada de ellos en este mercado. Entonces, un poco resumiendo, ¿cuáles son los cambios legislativos? Bueno, el principal, el precio. El precio pasó de ser una tarifa plana a dividirse en 6 bloques, cada bloque de 4 horas, ¿ya? Y por lo tanto ya no es en teoría tan estable como lo era, pero aún así se aleja, digamos, a la variabilidad del spot, absolutamente. Y ojo que un PMGD sigue pudiendo optar por spot o precio estabilizado. Por supuesto. Eso, lo que pasa es que la mayoría no muy quiere arriesgada, pero sí, sí, más del 90% eligen el precio estabilizado, pero hay algún Maverick que todavía iba al spot. Claro, y bueno, y como contraparte, en el fondo, la parte más positiva del cambio legislativo, reglamentario, porque no es un reglamento, no una ley, tiene que ver con el proceso de conexión de los proyectos. Este mercado, desde hace algún tiempo, en el fondo, empezó a agarrar vuelo, y no solo desarrolladores participaban del proceso de conexión, sino también ciertos especuladores o empresas o personas naturales que salían a presentar formularios de conexión para luego vender el formulario o el puesto de conexión, sin tener un terreno o sin tener ni siquiera la intención de desarrollar un proyecto. Con la modificación del reglamento esto se reguló bastante, digamos, y se evita y se ordena un poco el proceso de conexión, tanto en tiempo como en acreditar por parte del desarrollador que se está desarrollando un proyecto, efectivamente. En el fondo se beneficia al desarrollador diligente y por supuesto se castiga al negligente, que en un mercado se agradece, digamos, aquellos que están desarrollando sus proyectos bien, ya hace años, es un premio que lo merecen, digamos. Y bueno, la parte más importante o que todos agradecen, como lo mencionó Pérez, es el transitorio. El transitorio permite que los proyectos que ya están en desarrollo, digamos, esa era la lógica, también no cortar de un segundo, y por lo tanto tienen la posibilidad de acogerse al cálculo del precio estabilizado antiguo, cumpliendo 2 requerimientos. Uno, que de aquí al abril del 2021, o sea, como fecha límite al 2021,
podrán acogerse al precio estabilizado antiguo aquellos proyectos que tengan su informe de criterio de conexión otorgado a abril del 2021, o aquellos que no tuvieran informe de criterio de conexión otorgado, que tuvieran el permiso ambiental ya ingresado, ¿ya? Y atentos ahí porque Cumpliendo abril del ese 2021 nos quedan 6 meses. Así. 6 meses. Tal cual. No te digo cómo está la institucionalidad ambiental de recargada. Y de ahí, digamos, una vez que cumples con ese requisito, a abril del 2021 viene un segundo requisito, que es a abril de 2022 tener tu proyecto ya declarado en construcción. Aquellos que cumplan esos dos requerimientos van a poder acogerse al precio estabilizado antiguo, ¿ya? Si suman los tiempos, necesariamente tienen que tratarse de proyectos que estén ya en desarrollo o en el pipeline más o menos pensado del desarrollador, porque los tiempos son acotados y los tiempos de desarrollo son cambiantes, digamos, y más con una pandemia o temas así. Pero eso, básicamente esos son los cambios. Si impactan o no, creo que impactan, pero el mercado es maduro y nos vamos a adaptar, y lo que más preocupaba, que es lo que mencioné, el tema financiamiento, está dispuesto a adaptarse. Y como mencionó Miguel, vienen las baterías y va a correr mucha agua bajo el río, bajo el puente, perdón, y yo le veo futuro, y aquellos que quieran entrar en este negocio en Chile no han llegado tarde aún. Creo que todavía queda mucho espacio de desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Dylan, tú que estás ahí en la primera línea desarrollando esos proyectos, ¿cómo has visto el cambio del 244 al 288? ¿Qué puntos has visto positivos? ¿Qué te preocupa? ¿Qué desafíos habéis tenido en el desarrollo de proyectos? Perfecto, bueno, volviendo al punto original, yo creo que la gracia es que sabemos lo que tenemos con este primer periodo transitorio, y eso es, hay certeza sobre ese punto. Y dos, tenemos un poco de certeza también de lo que viene. La pregunta es si el precio va a cambiar mucho, cambiando a bloques, que yo creo que la respuesta hoy día es probablemente muy poco, porque de diferencia de precio de día a noche, en particular cerca de Santiago, donde tenemos nosotros, la mayoría de los proyectos no varía mucho entre día y noche. Pero es muy Depende de lógico. dónde estés, pero tienes razón que hay muchos PMGDs en la zona centro, y efectivamente es una buena zona para estar. Exactamente, pero también es lógico viendo lo que hemos visto en otros mercados. En California, por ejemplo, donde se han instalado muchos proyectos solares, es lógico pensar que probablemente con la instalación de cada vez más parques solares se podría bajar el precio de día, y eso trae un poco de incertidumbre sobre lo que viene. Ahora, lo que hemos visto con nuestros números y con algunos estudios que hemos tenido, no va a cambiar tanto, y un poco lo que dijo Sven. Al final, el precio puede bajar, pero también lo que está pasando en la industria es que el costo de PC también está bajando. Entonces, se empieza a complementar un poco, se hace más competitivo este acceso a este precio, y se puede ir de una manera natural, un poco encontrando su equilibrio mientras se instalan más y más, y obviamente promueve un poco la competitividad de proyectos. Yo creo que es algo bueno. Hablando también de oportunidades de cada lado, y hablando de storage también, que yo creo que es un tema interesante. Primero tienes los que llegaron con el precio, el precio transitorio. Tal vez podría haber una oportunidad de modificar un proyecto que ya está implementando, no sé, un proyecto de 9 que tiene 10,5 instalado. Imaginemos que podría llegar a instalar 15, 20 megas DC, manteniendo siempre un proyecto PMGD, y después permite hacer un poco más energía a lo que es este bloque ya establecido. Como también podríamos pensar en lo que es el precio, el precio posterior al transitorio, donde vas a tener claro la diferencia de precio durante el día y la noche. Al final, batería simplemente es un hedge. Tienes que igual producir la energía para venderla. Entonces, si no tienes claridad sobre la diferencia de precio de día y noche, es muy difícil financiar un proyecto asumiendo que vayas a tener una diferencia que valga la inversión. Sin embargo, sí, si tienes bloques establecidos, es como la única oportunidad de saber, yo sé exactamente, por lo menos para un tiempo, y puede tener una mejor idea cuánto va a ser la diferencia. Eso produce una oportunidad de decir, mira, estoy dispuesto a invertir en
equipo de batería que me cuesta tanto, porque tengo algo de seguridad y diferencia de precio, y esa diferencia obviamente es donde yo gano como invirtiendo en esa tecnología. Y eso va a ser muy interesante. Si es hoy día o los próximos 3, 5 años batería, tal vez puede haber una oportunidad de hidrógeno verde. Así que va a ser muy interesante ver cómo avanza ese lado. Me voy a saltar un poco el orden y el protocolo antes de pasar a Sven y a Pere. Voy a hacerte una consulta que nos ha hecho María del Sol. Y es específica para desarrolladores. Y dice, ¿qué tanto se ha afectado a los desarrolladores de PMGDs con el escenario en que el SEA ha suspendido sus evaluaciones durante 3 a 5 meses a raíz de la pandemia? ¿Qué acciones se tomaron para salir adelante o tratar de continuar? ¿Esa pregunta para mí? Sí. Ya. Súper buena pregunta. Hoy día tenemos bueno, yo diría que tenemos suerte en el sentido, nosotros como Verano Capital, que la mayoría de nuestros proyectos, la gran mayoría, están cerca de Santiago en regiones donde no se han suspendido. Entonces hemos podido avanzar. Pero es un riesgo, tenemos un proyecto de 80, 90 megas aproximadamente en Calama, y nos han suspendido los plazos 3 veces ahora. Entonces ahí es un proyecto grande que no tiene gran apuro para conectarse. Sin embargo, si empezara a pasar eso con los proyectos PMGD que tenemos, claro, es un problema no menor, porque como dice Teresita, tenemos una cantidad hasta abril para presentar ese permiso, y después tenemos un año más para conectar. A ver, si es posible que nosotros tratemos de declarar fuerza mayor o algo así, posible, pero al final los 14 años de precio transitorio eso está fijado. Entonces no hay cómo extender ese plazo, me imagino. Entonces, incluso si nos permitieron, sería difícil para la TIR del proyecto. Así que ojo ahí con los plazos del transitorio. Ojo ahí. Gracias, Dylan. Pere, la misma pregunta, ¿cómo has visto el mercado, o sea, el cambio del decreto 244 al 288? ¿Os ha afectado como proveedor de tecnología? ¿Ha habido cambios que has visto que te están pidiendo los clientes ahora, cosas distintas por intentarse adaptar a estas modificaciones? ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de monitoreo de plantas? Sí, nosotros hemos visto dos aspectos muy interesantes desde el punto de vista de fabricante de equipos, ¿no? Primero, que estas aceleraciones que de repente tiene el mercado por construir las plantas en menor plazo de tiempo, lo que provocan es que haya mayor negocio a corto plazo, lo cual para una fábrica, para un fabricante de equipos, es perfecto, puesto que nosotros no podemos tomar decisiones a largo plazo, sino que nos movemos en unos periodos más cortos. Y como ya tenemos una cierta experiencia, yo en concreto estoy en energía solar desde el año 93, pues tenemos plena confianza de que en el periodo de tiempo en que van a estar ejecutándose los proyectos que ahora se van a acoger a este periodo transitorio, estamos hablando de suficientes años, suficientes meses, 3, 4 años, como para que las baterías hayan bajado un 25%, la movilidad eléctrica esté generando una demanda totalmente no calculada en estos momentos, y por lo tanto que el ritmo de proyectos vuelva a ser un ritmo natural de proyectos y no estas grandes oleadas. Pero sí que lo que nosotros hemos observado como segundo punto es que, lógicamente, cuando se aprieta el cinturón hay que hacer mejor las cosas. Y para hacer mejor las cosas tenemos que tener información de cómo se va a comportar nuestra planta para reducir la operación y mantenimiento, y sobre todo para asegurar que la disponibilidad de planta, desde el último panel solar que está trabajando hasta el primer fusible que se encuentra en la subestación, tienen un mantenimiento predictivo, porque se basa en tener información de cómo está evolucionando ese pequeño componente y, por lo tanto, optimizar esos costes de operación y mantenimiento, que son los que al final, después de haber conseguido bajar el CAPEX, el coste de instalación de los proyectos, es en la operación y mantenimiento donde nos vamos a jugar la rentabilidad del proyecto.
Efectivamente, sí. Y muchas veces el tema de operación y mantenimiento se deja un poco para lo último y ni se mira. Y lo único que venden nuestras plantas son kilovatios hora. Y por Sí, lo tanto, los kilovatios hora hay que generarlos. El kilovatio hora que no se genera no se puede recuperar nunca. Por lo tanto, hay que evitar dejar de generar cualquier kilovatio hora, con una buena monitorización y un buen análisis, habiendo corregido el problema antes de que nos haya generado un agujero en la cuenta de resultados. excelente. Muchas gracias, Pere. Sven, tú probablemente estás hasta arriba de trabajo intentando cumplir estos plazos del decreto. Cuéntanos cómo has visto, desde el punto de vista de EPC, construcción, cómo habéis visto el cambio del Decreto Supremo 244 al 288. Sí, mira, primero quería también ayudar un poquito a complementar la respuesta que dio Dylan a la pregunta que nos hicieron. En ese sentido, Perfecto. creo que el DS88 está ayudando mucho, porque uno de los problemas que tenía el 244 era justamente hacer conversar el timing de desarrollo y obtención de permisos, que muchas veces obviamente no dependen de uno, y en este caso, en pandemia, menos aún, ¿cierto? Se han extendido mucho todos los plazos de aprobación de todos los permisos. El hecho de que ahora baste con que tú te declares en construcción para mantener tu permiso de conexión vigente, creo que es un tremendo acierto y una tremenda ayuda para poder llegar a tiempo con todos los demás permisos que uno tiene que tramitar. En el 244, que la autoridad ambiental te chutee para adelante muchas veces y se demore quizás hasta un año en darte el permiso, sí que te podía traer un problema mayor, ¿no? Ahora creo que de alguna manera está un poquitito más mitigado. En general, yo creo que el cambio del 244 al 88 ha sido muy positivo, principalmente por lo que explicaba Teresita, que se hace cargo de limpiar a los especuladores y de aclarar, en base a la experiencia de todos los años que tuvimos con el 244, aclarar mucho y dejar más en regla todo el procedimiento, ¿cierto?, de conexión para los proyectos. Quizás algo que se echa un poquito de menos es que le hubiesen puesto más cascabel al gato respecto de la posición que tiene la distribuidora, ¿cierto?, que es media monopólica, luego de que ya obtienes tus permisos y que efectivamente te quieres conectar, principalmente en atención a los contratos que se suscriben con ellas y a las obras de adecuación que muchas veces hay que hacer para estos PMGD. El DS88 sí indica por ahí en unos artículos que la Comisión Nacional de Energía va a sacar algunos instructivos, ¿cierto?, para el tema de la tarificación de estas obras de adecuación y eso yo creo que, bueno, yo no lo he visto, espero que salga pronto porque sin duda que también va a ayudar mucho a despejar esa otra parte, que es lo que tiene que ver con que una vez que ya obtengo mi permiso, el cronograma para que realmente me permitan conectar, que hoy día es algo que también tiene un impacto muy importante en los proyectos. A veces uno tiene la planta construida y no se puede conectar simplemente porque la distribuidora se demora y nadie le dice nada. Bueno, y el punto negativo entre comillas del 88, el precio, que es cierto, fue lo que todo el mundo peleó en su momento, que desde mi punto de vista, la verdad que no lo veo tan negativo. Yo creo que de alguna manera la señal que se está dando de precio en relación a la demanda de energía es acertada. O sea, sin duda que a todos los inversionistas quieren tener el mejor retorno posible, pero que a ti te estén pagando $70 por megawatt hora por tener una planta en un lugar donde no hay consumo, tampoco hace mucho sentido. O sea, yo creo que efectivamente los PMGD tienen que posicionarse, tienen que hacerse en los lugares donde realmente son un aporte, ¿cierto?, para la red de distribución. Y por último, como punto, que si bien este nuevo precio va a ser probablemente que la evaluación económica, ¿cierto?, que el modelo financiero de los PMGD se resienta un poquitito, finalmente, como decía Dylan, todos nos vamos a ajustar, esto va a seguir funcionando, creo yo, y creo que no quiero pasar por alto un punto súper importante que salió hace poquito o que está quizás en evidencia hoy en día, y es que la situación de contingencia que está viviendo el mundo entero por el tema COVID y que partió en Chile, podríamos decir, un poquito antes, en octubre, por lo que pasó acá localmente, creo que también en nuestro sector, el sector energético, ha salido muy, muy bien parado, en el sentido de que ha sido los sectores que se han visto quizás con un grado muy, muy pequeño de afectación, y como decía Dylan, lo que los inversionistas quieren al final del día es certidumbre. Ellos quieren tener reglas claras
más allá de que las condiciones sean un poquito más altas, un poquito más bajas. Hoy en día, si tú le preguntas a un inversionista si quiere invertir en energía o si quiere poner una cadena de gimnasio, probablemente la respuesta sea bastante distinta hace un año atrás. O sea, creo que acá el sector energético, después de esto, probablemente va a traer un poquito más de interés, porque la verdad que por lo menos a lo que se ha vivido en el último 12 meses, salió, como decía, creo que salimos bastante inmunes, ¿no? Sí, aquí quiero hacer una acotación para aquellos, ahora te doy la palabra, Teresita, para aquellos que nos están viendo a lo mejor no de dentro de Chile, esta situación, pandemia, toque de queda, en general desorden vario en Chile, bueno, por diferentes circunstancias, hubo un estallido social y desde octubre del 2019, o sea, ya más de un año, estamos con toque de queda, por ejemplo, y con varios temas. Así que ha sido bastante interesante ver que dentro de lo que estas situaciones han afectado a la economía o a los diferentes sectores industriales, el sector de energía, efectivamente, como dices, Ben, ha tenido aún así crecimiento, actividad y mucho movimiento. Teresita, tú querías comentar algo, Sí, no sé, creo que con respecto a lo que estaba diciendo Sven. con respecto a lo que se mencionó, que todos mencionaron, digamos, y un poco relacionado con la conexión de estos proyectos, luego, yo creo que en el próximo mes va a ingresar a tramitación, probablemente esto es como ya una primicia, dentro del marco de la nueva ley de distribución, el proyecto de ley de medios energéticos distribuidos. ¿Ya? Dentro de este proyecto de ley se contempla, o es lo que ha mencionado el Ministerio en lo poco que ha informado, que fue esta semana de hecho, se contempla potenciar estos proyectos, digamos, principalmente PMGD, contempla resolver el tema de la ampliación de la red de distribución, digamos, y lo que había mencionado Sven, que ya en el fondo llegamos a un punto en que los PMGD no se pueden seguir desarrollando porque no hay más espacio. La ley lo contempla y da la posibilidad de ampliar obras y ampliarlas rápidamente, y además, en el fondo, establece la posibilidad de regular un poco más los tiempos y la función de la distribuidora. Así que hay buenas noticias, y los problemas que mencionaban, en teoría, pueden ser resueltos rápidamente a través de esta ley, que va a incluir también otros beneficios o subsidios no necesariamente económicos para este tipo de proyectos. Eso. Súper. Voy a hacer ahora, a ver, estamos entrando, son las 2:10 aquí en Chile. Tenemos hasta 20 minutos más de panel y ojalá podamos tomar algunas preguntas más del público. Así que las preguntas ahora no las voy a hacer en ronda donde voy pasando uno por uno, sino si alguien quiere decir algo, quiero que me levante la mano. Puede ser la mano virtual o la mano real, intentaré verla. Entonces, la siguiente pregunta que voy a hacer, a nadie en particular o a todos como queráis, es qué barreras consideráis o barreras de mercado actuales que tienen los PMGDs. Y aquí estoy hablando de varios temas, o sea, estoy hablando de, por ejemplo, cómo creéis que va a afectar el nuevo reglamento de potencia que está siendo escrito o que está en mesas de discusión, cómo creéis que va a afectar la ley de flexibilidad, la ley de portabilidad eléctrica, las subastas que recientemente han sido anunciadas por la CNE. ¿Cómo veis que eso va a afectar o cómo veis que algunos de esos pueden ser barreras de mercado? ¿En qué nos tenemos que centrar a nivel rebajar esas barreras de mercado? ¿O qué tienen que hacer los PMGDs para ser más, tener más opciones de financiación tal vez o más éxito? Parto yo. ¿Sigo con Teresita o alguien más? Es que tengo en el fondo uno de los puntos que mencionaste, la estrategia de flexibilidad, y que tiene que ver con lo que hemos hablado todo. Es que, ojo, ya me estoy metiendo en preguntas bien al detalle, y entonces Teresita, como es asesora legal, ahí va a tener un poco la ventaja. No, pero ahí, mira, van a empezar a salir todos con esto. La estrategia de flexibilidad tiene que ver, o en Chile al menos, la ligan con la inserción de almacenamiento, de batería, que hoy no
está regulado. O sí, uno puede hacer un piloto, pero tampoco se sabe cómo se va a vender esa energía, si como generador, si como servicio complementario. Entonces la estrategia de flexibilidad, en teoría, o el objetivo de la estrategia de flexibilidad es regular eso, establecer en ciertos reglamentos cómo se va a remunerar y cómo se va a regular la instalación y operación del almacenamiento, lo que es un gran avance, digamos, porque hasta el día de hoy tenemos 0, y va a permitir que los PMGD ya con seguridad puedan implementar esta tecnología o al menos dejar el espacio, como mencionaba Miguel, para que en unos años, cuando ya bajen los costos, entre rápidamente, porque ya ahí la regulación va a estar lista. Sí, aquí, ojo, también una acotación probablemente para la audiencia que a lo mejor no están muy metidos en regulación en Chile. Es importante entender que en Chile el almacenamiento es muy difícil de remunerar porque lo que se remunera es la generación y una tecnología de almacenamiento no se considera ahora mismo como generación. No se considera tampoco servicio complementario, no se considera tampoco una, digamos, ayuda a la transmisión, que puede ser porque finalmente también lo que está haciendo el almacenamiento es a lo mejor en esas épocas o en esos periodos de tiempo donde hay mucha generación, por ejemplo, en verano durante el día cuando hay muchas plantas solares generando, la transmisión no da abasto porque simplemente no se puede, no hay suficiente demanda y sin embargo si pudiéramos tener almacenamiento lo que haríamos sería un poco mover esa transmisión 4 horas más atrás y de esa forma reducir la necesidad de transmisión. Entonces, todos estos reglamentos de los que estamos hablando están un poco también mirando eso, cómo vamos a poder remunerar almacenamiento. Mientras que ahora la situación es, si yo pongo almacenamiento, lo pongo, me gasto más dinero en hacer la inversión para esa planta, pero no me lo pagan porque el sistema eléctrico no tiene definida una regulación para, digamos, darme un premio por haber hecho esa adición o ese extra a mi planta fotovoltaica o a mi planta de cualquier otra tecnología. Eso. Pere, creo que quería... Lo último. Sí, adelante. Ese reglamento también permite que los PMGD participen de otros mercados, no solo de la generación, sino eventualmente de servicios complementarios. Eso ya es palabra y ojalá mayores, podría ser transmisión también. Sí. Y también. Súper. Pere. Sí, exacto. Es que este debate de cómo regular la remuneración a los servicios de flexibilidad, a la garantía de potencia, al peak shaving, están en discusión en muchísimos países y, por supuesto, también aquí en Chile. Yo quería apuntar también que ahora mismo, sobre cositas que ha dicho Sven, ¿no? Sobre que parece que se está llegando a un punto en que ciertas zonas están saturadas de posibilidad de hacer nuevos PMGDs por el hecho de que ya el aporte de nueva potencia en ciertas zonas está agotado. Solamente quiero hacer un apunte como fabricantes de puntos de recarga, que lo somos también en Circutor, que, por ejemplo, un supercharger de 10 tomas de 350 kilovatios que estamos ya instalando requieren 3,5 megavatios, 3,5 megavolt-ampere en un lugar donde antes no existía consumo. Porque puede ser... Espera, dame un segundo, ¿vale? Porque tú sabes lo que es un supercharger, pero a lo mejor gente de la audiencia no. Cuéntanos lo que es un supercharger. Claro, son aquellos lugares en los cuales hacemos carga súper rápida de vehículos eléctricos. En un principio se están haciendo cargas rápidas de vehículos tipo turismo de alta gama, pero en los próximos meses están llegando al mercado vehículos ya de transporte pesado que hacen rutas de 400, 500 kilómetros y que, por ejemplo, pues hacer una recarga durante 2 horas de un camión que a una potencia de 350 kilovatios le permite volver a recorrer 700 kilómetros. Eso, en lugares donde hasta ahora no había demanda, porque son en las grandes rutas de transporte de mercancías, ofrece nuevas posibilidades para que proyectos de generación refuercen la línea en esos lugares. Una estación de autobuses donde pasan esos autobuses tienen que ser recargados 100 autobuses a 100 kilovatios son 10 megavatios, es decir que el transporte eléctrico,
que está avanzando a un ritmo frenético, pero frenético, abre nuevas posibilidades de que en lugares donde hasta ahora no había demanda, resurgen como lugares de demanda a los cuales se puede llegar a proyectos donde se estabilice la oferta y demanda de electricidad con nuevos proyectos de generación. Claro que sí, un mercado que está totalmente cambiando y hay varios sitios así por el desierto de Atacama y por otro lado de Chile donde para hacer un viaje por carretera te tienes que planificar bien dónde vas a poder llenar el estanque de gasolina o en este caso va a ser con un supercharger. Exacto. Bien, ¿alguno más esta pregunta o paso a la siguiente? ¿Alguien más se atreve? Vale, paso a la siguiente. Bien, entonces la siguiente es bastante interesante. ¿Existen planes de diversificación de las empresas de desarrollo de PMGD? O en general, ¿cómo veis cuál va a ser la tendencia de la industria? ¿Van a ir más a utility? ¿Vamos a ver más PMGD? De hecho, me ha hecho ya alguien de la audiencia la siguiente. Si nos atrevemos a estimar un potencial de generación distribuida para los siguientes años. Si veis que esta diversificación en vez de utility va a ir más hacia el almacenamiento, si veis que vamos a ir más a la comercialización a través de PPAs corporativos o spot, o si veis más hacia la licitación, ¿cómo veis esos modelos de negocio y esa evolución de la generación distribuida? El que quiera, otra vez, esto es voluntario ya. Bueno, yo puedo contestar. Adelante, Dylan. Sí, yo creo que estás en muy Bueno. buena posición. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, de nuestra perspectiva, primero, como comentábamos antes, yo creo que el mercado PMGD sigue adelante. Vamos a seguir nosotros invirtiendo fuerte en ese mercado. Sin duda, yendo a otras oportunidades un poco fuera de PMGD, si estamos diversificando, la respuesta es que sí, por supuesto. Estamos viendo proyectos de gran escala en Chile, estamos en Perú, en Colombia, en Argentina, viendo cómo poder diversificar. De PPAs corporativos, yo veo cada vez más difícil, lo mismo para las licitaciones, que cada vez más competitivas, de una manera que es mucha especulación, tratar de... Casi cortando cuellos, sí. Y lamentablemente, por ejemplo, en Chile todavía dan 5 años desde la licitación hasta que la planta se ponga en marcha. Como te puede decir Miguel, lo que era un panel solar hace 5 años no tiene nada que ver con hoy. Tampoco lo que te podría decir Sven, el coste de PC tampoco parecido. Entonces, es muy difícil. ¿Y qué hace eso? Que la gente especule. Las garantías en Chile no son muy altas. Entonces, la gente pone una garantía de 1 o 2 millones de dólares y dice, si lo pierdo, y si me va bien con mi apuesta en 5 años. Entonces, es difícil que un inversionista serio llegue a competir y a ganar, porque siempre va a haber alguien que ponga un precio al suelo de menos 20 dólares, por ejemplo. Creemos nosotros que hay sí oportunidad de financiamiento al spot, que hay gente que sí se da cuenta que probablemente el promedio de spot sea más alto que una licitación a largo plazo, y busquen oportunidades un poco más corto plazo. Entonces, eso sí es una oportunidad que nosotros estamos viendo. Y almacenamiento, como comentábamos, yo creo que hay una oportunidad puntual para ciertos bloques establecidos. Yo creo que es muy arriesgado en Chile, donde, como comentaste, Patti, que no se renumera una batería porque sí, entonces simplemente estás especulando, esperando que la diferencia de precio sea para justificar tu inversión. Entonces yo creo que para eso le falta un poco. Es un poco mi perspectiva. Súper. Y voy a entrar, si nadie más, no he visto ninguna mano levantada, entonces si ninguno más tenéis nada que añadir con respecto a esta pregunta, voy a entrar un poco más a la sección tecnología. Entonces voy a preguntar primero a Miguel de Jinko, ¿qué nuevas tecnologías estáis pensando en implementar en los proyectos, ya sea en paneles o en otros avances en los siguientes voy a decir meses, pero tal vez años, un par de años, porque creo que más de eso probablemente no vas a poder decir. Bueno, esa es un poco la pregunta recurrente. ¿Qué se viene? El mercado módulo, como decía Dylan, es muy cambiante. 5 años, nosotros también coincidimos ahí que es un mundo. Yo como fabricante, Jin como fabricante, no sabe lo que se viene en 5 años.
estamos probando siempre nuevas tecnologías desde el laboratorio a que sea viable comercialmente. Muchas veces tampoco tenemos el plazo muy bien definido, porque ciertas tecnologías maduran por volumen mucho más rápido de lo que nosotros esperaríamos. Es una industria de volumen. Y un poco lo que hemos visto y lo que estamos trabajando es creciendo la potencia de los módulos han crecido en tamaño, no es algo que nosotros queramos, pero de alguna manera va en la búsqueda de optimización del proyecto en su total, digamos, no solo en la optimización del módulo. Lanzamos hace poco y ya estamos empezando los primeros suministros, la línea Tiger Pro, módulo de mayor eficiencia, de alta eficiencia, alta gama que le llaman, con potencias que van desde 525, 530, incluso llegando hasta la mayor potencia en 585. Entonces, esa es un poco la optimización. ¿Qué se viene o qué en realidad ya es una realidad? El tema bifacial, en PMGD, de a poco ya se ha empezado a hacer como medio norma en los PMGD, en utility. O sea, yo diría a nosotros prácticamente solo, o sea, no tenemos casi nadie que nos pida no bifacial. O sea, Sí, al menos una de las simulaciones siempre va bifacial. Así que sí, sí. contigo al 100%. Hay algunos proyectos que vienen un poco más retrasados y que ahí nosotros siempre metemos el tema de financiamiento, que el banco no está, o castiga, digamos, el bifacial, pues no está acostumbrado a evaluarlo y no tiene ese track record. Entonces ahí está un poco el miedo del desarrollador o del dueño del proyecto en meterse en bifacial y correr, de comillas, ese riesgo, porque el banco lo está castigando en términos de generación de energía. Pero de alguna manera se ha empezado ya a trabajar más lo que es la medición de albedo y genera un poco más de certidumbre en esa ganancia bifacial. Entonces, en utility, como decía yo, en utility, si no es el 100%, el 99%, el último año se ha suministrado en bifaciales, y en PMG ha sido un mix, pero ya va tendiendo todo más a bifacial. Y empezamos con optimizaciones más allá del módulo. Yo creo que el tamaño del módulo, más allá de la potencia, el tamaño relante ha llegado a un tope de la maniobrabilidad, de una serie de optimización, tanto logística, que no creemos que el tamaño, ni no queremos que crezca mucho más, porque empieza a perder sentido. Un módulo de 4x4 es inmanipulable, inimstalable, por mucho que sea de 600, 700 watts. Entonces, la optimización va un poco más por la celda y por el módulo interno. Estamos trabajando fuerte en el tipo de dopaje, con manejar la degradación del módulo, una degradación menor y con ello una mayor generación. Por ahí va la optimización. Estamos probando nuevas tecnologías. Perovskita es una opción, pero hoy día no ha llegado a grados de eficiencia y maduración que justifiquen empezar a meterlo comercialmente. Entonces, ¿El dopaje que estáis haciendo en Ginkgo ahora es con boro o con galio? Con boro. Vale, perfecto. Súper. Partimos, o sea, con galio partiremos, yo creo que ya un poco Q1 ya empieza todo con galio, pero yo hablo un poco del dopaje N y el dopaje P, que es el típico que se maneja en celda policristalina. Fantástico. Entonces vemos, yo diría, para mediados del próximo año ya un poco más fuerte el tema del dopaje N, para mejorar las degradaciones o reducir las degradaciones. Y dame número. ¿Qué número deberíamos tomar de degradación anual? A ver, si o quieres, rango, al menos dame un rango. No, es compartible, no tengo ningún problema, lo estamos viendo en mercado actualmente, más en generación distribuida en Europa, donde se valora un poco más el tema de las módulo un poco que quizás es un poco más caro, pero tiene mejores rendimientos. Estamos hablando de grabaciones en primer año de menos de o cercano al 1%, bajando un 2,5%, y anualmente, y ahí depende un poco de las opciones que tengas, si estamos hablando de mono o bifacial. Como te decía, en producto que ya tenemos, pero no termina un poco de agarrar vuelo, que es lo que llamamos nosotros, principalmente porque el mercado toma un poco el tiempo en entender el producto y cuáles son las ventajas del producto. Hoy día es algo que está
está vigente, o sea, lo podemos ofertar, tiene un sobrecosto asociado al costo productivo principalmente, un poco más caro, pero algo que creemos que va a agarrar más vuelo a mediados del próximo año cuando las optimizaciones de tamaño de módulo y potencia asociada ya hayan sido procesadas y se empieza a buscar distintas optimizaciones. Entonces, Gracias, Miguel. Te tengo que cortar ahí porque tengo un minuto para Sven y un minuto para Pere. Pere, la pregunta, porque te pregunto también tecnológica, ¿qué estáis viendo vosotros en tema de monitorización? O sea, ¿qué es lo que viene? Nos has hablado antes de superchargers, que no sé si no está relacionado un poco, pero no mucho que ver con los PMGD de por sí, pero ¿qué es lo que ves que vienen? Bueno, es que en estos 47 años de vida de Circutor ha dado tiempo para que desarrollemos muchas cosas, ¿no? En cuanto a monitorización, nosotros hemos apostado muy fuerte por recuperar la monitorización de las corrientes de string en las Stringbox, dotando cada Stringbox, cada cuadro de agrupamiento de strings de inteligencia. Quiere decir que ya en ese nivel, ya a pie de módulo, estamos analizando si la corriente es la que debería ser y lanzando ya las órdenes de precaución al servicio de operación y mantenimiento en caso de que alguno de los strings entre en infraproducción más allá de un nivel preestablecido durante un plazo de 1 a 2 horas en un mismo día. Ese es uno de los avances que, por cierto, da la casualidad que Sven en sus proyectos de PMGD pues está a punto de recibir los cuadros para implementar esta tecnología en sus proyectos PMGD. Va a ser los primeros proyectos PMGD en Chile en los cuales se instale. Están acabando de instalar también a otro nivel en el proyecto Capricornio en Antofagasta de 100 megawatts y también hemos trasladado esta tecnología a los proyectos PMGD. Y después, por supuesto, todo el tema de trasladar estos datos a compartirlos con el tracker para que el tracker pueda tener una información mucho más directa de si su estrategia de seguimiento es la correcta o no en base a las condiciones meteorológicas que está viendo, puesto que todos sabemos que al final el reloj astronómico funciona en lugares donde hay una nubosidad nula, pero cuando llegan ciertas situaciones, sobre todo con el tema de la bifacialidad, es muy importante tener una buena medida de lo que está pasando en cada uno de los strings para ver qué estrategia hemos seguido en cada una de las zonas para implementarla en el resto del parque y así poder optimizar y generar, como antes decía, más kilovatios hora con el mismo esfuerzo y costo. Ese creo que serían 2 elementos importantes, más allá de implementar la inteligencia artificial y el machine learning en los algoritmos del SCADA con la conexión a datos vía satélite que predicen cuándo va a llegar esa ola de mal tiempo, etcétera, para poder tomar decisiones de posicionamiento de planta. Ya, súper, muy bien, muchas gracias. Le voy a preguntar a Sven, antes de irnos, última pregunta, porque además parece que tienes una planta donde estáis implementando estas nuevas tecnologías de monitorización, pero en general, ¿cuáles estás viendo que son los principales desafíos en la implementación de los PMGD que estáis montando y sí, bueno, y que me cuentes un poco de las nuevas tecnologías si puedes? Estamos ya en la hora, así que tiene que ser... Sí. Sí, mira, efectivamente, bueno, nosotros tenemos ya entre construido y en construcción algo así como 65 megawatts y siempre desde el día 1 hemos considerado el monitoreo a nivel de string. A principio trabajamos con un hardware que da un canal de monitoreo cada 2 strings y como bien dice Pere, ahora estamos por recibir las combiners de Circutor que tienen monitoreo independiente en cada string. Y creemos que el valor que supone en CAPEX uno lo recupera en OPEX, pero de todas maneras, más que en OPEX, digamos, en generación, ¿no? Cuando uno tiene una planta que funciona bien, a veces pues, o sea, es muy fácil pasar por alto esos kilowatt-hora que puedes estar perdiendo porque hay un string con problema, porque tú ves la foto más macro y cuesta mucho hacer el doble clic. No podrías, simplemente tendrías que ir a terreno, digamos, a hacer la verificación, pero poder verlo de forma remota, string por string, sin duda que vale la pena, ¿cierto?, la impresión adicional. Y con respecto a tu pregunta de las barreras o los problemas de implementación,
vuelvo un poquito a lo que dije atrás, quizás con un poquito más de detalle. Para mí, hoy día, la gran piedra de tope para poder poner un proyecto en operación como se debe, en plazo, etcétera, está dado por la distribuidora. Y los plazos, digamos, que la distribuidora te da para conectarte. Hace poquito, por ejemplo, recibí un ICC donde nos daban 18 meses de plazos de obras, y eso sobre lo que se pueda demorar vialidad en dar los permisos, que pueden ser quizás 5 o 7 meses. Sí. ¿Y cómo lo peleas? Digamos, porque al final, oye, me parece mucho, Difícil, te pero bueno, cambias de distribuidor a otro lado. exacto, hay un monopolio, y por otro lado, eso es lo que quizá yo he hecho un poquito de menos en el DS88, y que no se hace cargo de eso, no se hace cargo de ponerle un poquito ahí las reglas claras a la distribuidora, tanto para el costo que te informan en el ICC, que eso entiendo que viene, efectivamente lo menciona el DS88, que la comisión va a sacar unos instructivos para que el costo de las obras de adecuación estén normadas. Hoy día también pasa mucho que tú tienes un ICC aprobado, y cuando vas a hablar con la distribuidora para que construyan, entonces te cambian el precio, y no te lo cambian un poquito, puede ser hasta un 100 o un 200%. Sobre un proyecto donde yo te tomaste una decisión de inversión, basado en ciertos supuestos, que no deberían ser supuestos, deberían ser ciertos, y finalmente te los cambian. Que uno siempre puede ir a pelear, ¿cierto?, a la superintendencia, controversia, etcétera, pero sin duda es una distracción y es un problema de implementación importante. Para mí hoy día el mayor, sin duda, para poder conectar una planta y dejarla operativa como debe ser, pasa por la dependencia que uno tiene de la empresa distribuidora, y lo poco diligentes que son a veces. Un punto clave que traes aquí a la mesa para finalizar. Muchas gracias, Ben. Nada, hemos llegado al final del panel. Quería dar muchas gracias a la audiencia, a Energier, obviamente, por la organización, y por supuesto a nuestros panelistas, empezando por Pere, Teresita, Miguel, Dylan y Sven. Les doy las gracias a todos y nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Gracias, Patricia. Chao a todos.